Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Los juegos otome son aquellos en los que tienes que encarnar a una protagonista y guiarla en una travesía amorosa en la que tendrá una amplia variedad de intereses románticos. Han tenido una larga historia desde sus orígenes hace varias décadas en Japón. Poco a poco se han alejado de sus orígenes para ofrecer historias mucho más interesantes e innovadoras, siempre con la protagonista, es decir, la jugadora, como el personaje principal y el centro de la historia. Tú eres el centro de la tormenta. La experiencia inmersiva busca que el jugador sienta eso. Sin ti, no hay una historia que contar. Sin embargo, ¿qué hay de esos juegos otome donde no eres el personaje principal? Después de algunos años jugando este tipo de juegos, he encontrado cierto tipo de patrón en las historias. En muchas de ellas, si la jugadora desaparece, la historia se desmorona por completo. Somos un pilar fundamental y no existiría una trama sin nosotros. Eso es un enorme problema si se quiere adaptar la historia a otros formatos, como ya se ha hecho con varios juegos. Generalmente la protagonista, conocida también como MC, es una plantilla en la que todas las jugadoras pueden verse, en mayor o menor medida, reflejadas. Un personaje cuyo objetivo es permitir que millones de personas puedan identificarse con ella, jamás tendrá una personalidad o rasgos definidos, haciendo que su paso a otro formato sea difícil de lograr, y en muchos casos un completo fracaso. Por eso, si realmente queremos contar la historia de un juego otome, a mi parecer lo mejor sería concentrarnos en otro personaje que no sea el jugador. Después de todo, el principal objetivo del jugador es conseguir exitosamente una ruta romántica, y muchas veces las historias de los otome tienen mucho más potencial que una simple historia de amor. En muchas ocasiones, se busca contar una historia mucho más profunda y complicada, y ese es el caso de Mystic Messenger. Mystic Messenger es un juego otome lanzado por Cherchi en 2016, casi una década atrás, y que sigue manteniéndose relevante hasta el día de hoy es por una razón. La historia, sumada a las mecánicas de Mystic Messenger, lo hacen una experiencia arrolladora. No diré que Mystic Messenger es el mejor juego otome de todos los tiempos, porque claro, tiene sus fallas, y me parece pésimo el trato que Cherchi le dio, pero sí es un juego excelente. No solo por el formato de llamadas y mensajes que hacen de la experiencia muchísimo más inmersiva que muchos otros juegos, sino que hablo de su historia y sus personajes. Aquí viene la advertencia por si no la leyeron al inicio. Este video tendrá spoilers de todo el juego. Todito el juego. Recomiendo muchísimo jugarlo antes de ver este video, porque Mystic Messenger es una experiencia que se vive mejor sin saber nada de la historia. Si aún así sienten curiosidad, sean bienvenidos a este largo y oscuro camino donde intentaremos descubrir desde qué punto de vista sería mejor contar la historia de Mystic Messenger. Primero, creo que quedó bastante claro que eliminaremos a MC como posible protagonista. Si observamos a todos los personajes del juego, veremos que tienen una característica en común. Sí, todos son parte de la RFA, una organización de caridad fundada por Rika. Y precisamente por eso, la relación de cada uno con esta mujer resulta de suma importancia. Vi, fotógrafo y su prometido, o exprometido, dependiendo de en qué punto de la historia estemos. Yumin, hijo del CEO de CNR, y mejor amigo de ella y de Vi. Sen, actor de musicales del que Rika es fan. Yusung, estudiante universitario y su primo, no de sangre cabe aclarar, pues Rika es adoptada. Yeji, cuya relación quizás no es tan directa, pues es asistente de Yumi. MC, quien es reclutada para llenar el puesto de Rika como organizadora de fiestas de caridad. Y los gemelos Choi, dos niños que se convirtieron en el proyecto de salvación de Rika y de Vi. Bien, todo el mundo se relaciona con Rika y con Vi. Son el centro de todo. Ella es el sol alrededor del que todos orbitan. Pero llamarla protagonista resulta un poco ambiguo. Rika, por razones que exploraremos más a fondo después, ni siquiera está presente en la historia original del juego. Es un nombre que todos repiten, alguien que todo el mundo recuerda con aprecio y cariño después de su repentino suicidio. Pero eso es todo. Y sí, Rika cobra un papel de lo más importante en la historia en otras ocasiones,
por ejemplo, durante todo el Another Story. Sin embargo, en este su objetivo es un poco macabro para hablar de una protagonista. No diré que Rika es una mala persona, aunque en parte sí lo es, porque es difícil hablar de personajes blancos y negros en Mystic Messenger. Todos, en mayor o menor medida, han tomado malas decisiones y le han hecho daño a otros. Aquí tenemos personajes grises, y como en toda escala de grises, hay quienes se inclinan al lado más oscuro de la balanza. Esta característica común que comparten todos los personajes de ser cercanos a Rika se tergiversa mientras más avanzamos en la historia y pasan de solamente estar relacionados a Rika a ser sus víctimas. Todos en Mystic Messenger tienen su propia lucha interna en un inicio. Yusung, un estudiante modelo que no tenía objetivo claro en la vida antes de Rika. Yeji, quien terminó desamparada tras perder demasiado pronto a sus padres y acabó atrapada como una simple asistente después. Sen, quien ha escuchado toda su vida que su apariencia es lo más importante hasta que él mismo lo creyó. Yumin, cuyo concepto de amor es tan retorcido gracias a una madre que nunca supo expresarlo bien y a un padre que saltaba de mujer en mujer. De los otros tres ya profundizaremos después. El punto es que todos tienen su propia historia, pero en cierto momento su sufrimiento tiene una causa común: la traición de Rika. Por eso me gustaría darle a Rika un papel tan importante como el de protagonista, el de antagonista. Y ya veremos después por qué, no solo a ella, sino que también a Vi. No por llamarlos antagonistas, quiero tacharlos ciegamente de villanos crueles y despiadados. Recordemos que aquí tenemos una escala de grises, y si Rika toma malas decisiones a lo largo de su vida es por una razón. Las personas no nacemos rotas, pero sí pueden rompernos. A Rika y a Vi, especialmente a Rika, la rompieron desde una temprana edad. Si solo conoces el sufrimiento desde que eres pequeño, no tardarás en replicar lo que una vez el victimario te hizo, empezando un ciclo de abusos. Mystic Messenger en realidad es un buen ejemplo de uno de estos ciclos. Rika pasa de víctima a victimario, haciendo daño, entre muchos otros, a Seran, quien también pasa de víctima a victimario, y en el caso de escoger su ruta, la próxima víctima en el ciclo es MC, pero ella consigue romperlo. Dejando ya claro el papel que ocuparía Rika en la historia, entonces, ¿quién sería el protagonista? Vamos a establecer antes algunas reglas para que esto tenga un poco de lógica. Hay dos arcos principales en la historia de Mystic Messenger. El arco de Mint Eye, en el que se revela que Rika en realidad nunca se suicidó. Sigue con vida y ahora es la líder de un culto llamado Mint Eye, cuyo objetivo es salvar a los débiles a través de métodos poco comunes. Y el arco de los gemelos, en el que se revela que Seven, miembro del RFA y hacker, tiene un hermano gemelo secreto llamado Seran, que estaba al cuidado de Rika y de Vi, pero que de forma inexplicable ha terminado en Mint Eye, trabajando como hacker. Y es, dato curioso, quien mete a MC al chat al inicio del juego. Pequeños indicios de ambos arcos son revelados a lo largo de todo el Casual Story durante las rutas de Yusung, Yeji y Sen, mucho menos en la de los dos últimos, al ser personajes tan poco involucrados en la historia principal. La ruta de Yusung sí que es un poco más demostrativa. No se nos explica explícitamente lo que hace Mint Eye, ni quién está detrás. Pero un correo del culto enviado a Yeji y rastreado por Seven hace que den con la dirección exacta del lugar. Yusung y Seven van a este lugar e inevitablemente se encuentran con Seran, a quien Seven reconoce como su hermano gemelo, del que no sabe nada desde hace años. La conversación que tienen es bastante confusa para alguien que no tiene idea de nada. Seran habla de cómo Seven lo abandonó, mientras que Seven no hace más que preguntarle qué le pasó. Al final, Seran amenaza con estallar una bomba, pero Yusung llega para detenerlo. Seven huye con el detonante de la bomba, mientras que Seran captura a Yusung, lastimando su ojo. Esta escena nos revela muchísimo y al mismo tiempo nada, porque obviamente estamos en la ruta de Yusung, así que nada de esto se vuelve a mencionar y la prioridad es ahora la salud de Yusung y el hecho de que se sacrificó por MC. En conclusión, la trama real existe en el Casual Story, pero es básicamente una historia escondida bajo la alfombra. A veces podemos ver fragmentos dispersos, pero eso es todo. La trama real es completamente ignorada en los after endings, así que es imposible saber qué pasó después. La Deep Story, como su nombre lo indica, intenta ser más profunda en temas de historia,
pero esto se limita a una sola de las rutas. La ruta de Yumin no nos cuenta mucho sobre la situación. Todo el drama que involucra su romance opaca un poco el tema de Mint-Ai. Uno esperaría que esta ruta desvele más secretos al tratarse del mejor amigo de Rika y Vi, pero Yumin, sin notarlo, es muy poco consciente de lo que pasa con ellos, por no decir que no sabe absolutamente nada. Mint-Ai entra en escena en la ruta de Yumin cuando Zen tiene un sueño premonitorio en el que se encuentra Elizabeth, la gata de Yumin, en Magenta, el castillo en el que Mint-Ai se ubica. Seven también da con la dirección como en otras rutas. Le dice a Vi que deberían averiguar qué sucede ahí, pero Vi le resta importancia y le dice que espere hasta la fiesta. Seven no confía y va al lugar junto a Yusung. Elizabeth, como en el sueño de Zen, aparece en el castillo y Yusung la encuentra. Serang aparece en ese mismo momento, y aunque Yusung intenta mentir sobre por qué están ahí, Serang no le cree. Seven aparece y nuevamente tenemos una confrontación entre hermanos. Es muy parecida a la de la ruta de Yusung, pero este encuentro sí afecta un poco más a Seven, y no solo se desecha por el bien del romance. Los días antes de la fiesta, el comportamiento de Seven es deprimente, no tiene idea de lo que está sucediendo y Vi no contesta sus llamadas. Cuando Vi por fin aparece es para ir a la casa de Yusung por Elizabeth. Seven no es el foco principal aún, así que este tema se deja un poco de lado para centrarse en la fiesta y el regreso de Elizabeth a los brazos de Yumi. Seven y Vi hablan cuando la fiesta termina y en el after ending se da a entender que arreglaron las cosas y todo está bien. ¿Cómo? No lo sabemos. Estos personajes no son los principales. Si queremos saber sobre la historia, solo nos queda centrarnos en estos últimos tres. Las últimas tres rutas, por obvias razones, son las que más nos hablan de la historia real, por no decir que nos cuentan toda. Esas reglas que mencioné al inicio solo son cumplidas durante estas tres rutas. La ruta que tomemos como la mejor para contar la historia tiene que darle un cierre a ambos arcos, el de los gemelos y el de Mint-Ai. Si contamos con los after endings, tanto Sejong como Serang y Vi terminan dándole un desenlace a ambas situaciones, aunque en distinto orden. ¿Qué tan satisfactorios son estos cierres? Ya es una opinión bastante personal. Hasta aquí podríamos concluir que, por ejemplo, si se llegara a hacer otro webtoon de Mystic Messenger, cualquiera de estas tres rutas sería ideal para contar la historia completa. Sé que el webtoon del que hablamos en otro video está precisamente basado en la ruta de Seven, en teoría, pero opino que se hizo desde un punto de vista equivocado al centrarse solamente en el romance. No pretendo contar la historia completa y detallada de todo el juego, porque estoy segura de que Cherichi me cuelga si hago eso, pero sí me gustaría dar un vistazo general a qué es Mystic Messenger. En resumen, nos cuenta la vida de 4 personajes, Rika, Vi, Sejong y Serang. Cronológicamente, lo mejor sería empezar por los 2 primeros, pues gran parte de lo que le sucede a los gemelos termina siendo causado por Rika y por Vi. Aquí venimos a hablar un poco más de por qué no podemos tachar a Rika de villana cruel y despiadada a secas. Rika tiene un motivo. En realidad, satanizar ciegamente a Rika sería muy hipócrita de mi parte, pues la misma lógica de ella sufrió, por eso hace sufrir a otros, se aplica en parte a Serang. Y defender solamente a uno o intentar quitarle responsabilidad por lo sucedido sería un poco injusto. Otra pequeña aclaración, otra vez. Hacer una línea de tiempo ordenada de Mystic Messenger es la cosa más difícil y más desordenada, porque a veces las fechas o las edades no cuadran, por lo que en su mayoría evitaré mencionarlas. También hay datos que se contradicen entre lo que sabemos de la historia original y lo que se nos revela en el Another Story, pero voy a intentar hacer un híbrido entre las dos. Para no hacer el cuento largo, tenemos a 2 niñas en un centro de adopción. Mina, la menor, es adoptada por una familia en extremo religiosa y pasa a llamarse Serena. Mika, la mayor, nunca es adoptada y es llevada a un orfanato. Las dos son muy cercanas desde que son pequeñas, pero son separadas con la adopción de Mina y no se ven por varios años. Años en los que ambas tienen una vida miserable. Serena sufre de los maltratos de su madre, que la tacha de tener un demonio en su interior, y además es abusada por un pastor en el que la familia confía plenamente. Mika, por otro lado, terminó desarrollando cáncer del globo ocular.
Cuando Serena se entera del cáncer terminal de Mika, una idea empieza a tomar forma en su cabeza: querer ayudar a otros, abrazar a los abandonados y salvar a los débiles. Serena abandona su nombre y pasa a ser Rika, una persona que disfruta de ayudar, un sentimiento noble que empieza a ser distorsionado con el paso del tiempo hasta convertirse en una necesidad de que otros quieran su ayuda, que necesiten ser salvados por Rika. Esta idea hace que rescate un perro abandonado de la calle y lo llame Sally, que se empeñe tanto en ayudar a Seon a escapar de su hogar abusivo y que estar con Yusung, su primo adoptivo que no necesitaba su salvación, la hiciera sentir incómoda. También desembocó en la creación de la RFA, Rika's Fundraising Association, con el objetivo de recaudar fondos para los más necesitados. Por otra parte, tenemos a Kim Ji-hyun, quien nace en el seno de una familia adinerada. Su padre está dentro del negocio de las galerías de arte y su madre es una talentosa violinista, pero la relación entre sus padres es de lo más turbulenta. Sus problemas maritales empeoran tras el nacimiento de su hijo y un accidente que provoca que la madre de Ji-hyun pierda el sentido del oído y por ende su carrera musical llega a su fin. El padre de Ji-hyun lo aleja de su madre por varios años y ella apenas puede verlo crecer desde lejos. Esto lleva a que Ji-hyun no le encuentre sentido al arte si no es para ganar dinero como su padre. Han Ju-min, otro chico de una familia adinerada que vive en su mismo vecindario y del que Ji-hyun es amigo desde muy pequeño, lo anima a reconectarse con su madre y a rebelarse contra su padre. Ji-hyun así lo hace y de alguna forma u otra su relación con su madre florece otra vez. Ella ve el potencial artístico de Ji-hyun y lo anima a seguir este camino y a dibujar, pero él se niega, aterrado de la reacción de los demás y específicamente de su padre. Las cosas terminan de desmoronarse cuando la madre de Ji-hyun envía sin su permiso un dibujo suyo a una competencia y su relación, una vez más, está rota. Un incendio arrasa con su hogar y, salvando a su hijo, la madre de Ji-hyun muere. Este suceso marca para siempre la vida de Kim Ji-hyun. Arrepintiéndose de la relación que llevaba con su madre y decidido a conocerla más, decide leer sus diarios, en los que la madre de Ji-hyun menciona por primera vez un amor incondicional como el sol, el amor que ella sentía por su hijo. Los años pasan y Ji-hyun, ahora bajo el nombre de V, decide adentrarse en el mundo del arte a través de la fotografía. Rápidamente rompe lazos con su padre, se vuelve independiente y no tarda en triunfar. Es precisamente en una de las primeras exhibiciones de V donde conoce a Rika, un encuentro que cambiaría sus vidas, y no exactamente para bien. Tras este primer encuentro, Rika se convierte en la modelo de V. Unos 2 meses después, Rika es echada de casa junto a Sally. Consigue refugio en la catedral, pero deja de ir al estudio de V, quien empieza a buscarla por todos lados. La encuentra en la catedral y Rika confronta a V, diciéndole que ella no es luminosa y brillante como aparenta, que busque a otra modelo, pero V insiste y le pide que muestre su oscuridad. Rika vuelve a negarse, pero en el fondo es algo que quiere hacer. Quiere que alguien la ame, incluyendo a esa parte oscura en su interior. Y V quiere amar incondicionalmente, incluso si eso termina con él siendo lastimado. Son 2 visiones del amor muy retorcidas que nunca debieron haber coincidido entre sí. V la abraza y le dice algo muy importante: seré tu sol. Él promete nunca abandonarla, pero Rika no lo cree y le pide pruebas. Entonces V le propone casarse. Aunque es demasiado pronto, sí que siguen juntos por mucho tiempo y terminan comprometidos. Rika siente que estar tanto tiempo con V es peligroso para el demonio en su interior y desea un lugar al que pueda escapar de vez en cuando. Es aquí donde consigue un apartamento con la excusa de que se distrae demasiado en el estudio de V. La realidad es que buscaba tener un lugar en el que pudiera organizar libremente su plan con Mika. Mika no murió, pero está a punto de hacerlo debido a su enfermedad. Es por esto que aparece en la vida de Rika una vez más, sembrando en ella 2 ideas peligrosas: desconfianza en el amor de V y la creación de un mundo en el que no sean abandonadas. Fue Mika quien ideó utilizar a Serán,
robar información de la RFA, el rol de salvador, la ideología del miedo como base para evitar el abandono, y en resumen, es la mente maestra tras Mint Eye. Pero es Rika quien ejecuta la idea. Ahora que conocemos por qué Rika y Vi son como son, su comportamiento posterior tendrá muchísimo más sentido. Rika de hecho buscó ayuda psicológica por consejo y preocupación de Vi, pero la abandonó 3 semanas después al convencerse de que su estado es incurable. Ella está cansada de fingir ser luz frente a los demás, se odia tanto que quiere hacerse daño, pero Vi la detiene y le dice que, si ella quiere desquitarse, que lo haga con él. Puede lastimarlo. Él será el que cometa el crimen por ella. Ahora viene un suceso muy importante que expone muy bien el peligro que representan Rika y Vi como pareja, tanto para otros como para ellos mismos. Mientras Vi toma fotografías de Rika para completar 4 colecciones, ella menciona, cansada, que nunca terminarán de tomar las fotos. Vi le dice que toma esas fotos porque quiere que ella ame sus propias cicatrices, pero Rika le responde que ella es una persona horrible que podría llegar a cegar realmente a Vi. Él le responde que no le importa, incluso le causa curiosidad cómo se sentiría perder la vista. Algo que me gustaría dejar en claro es que estos diálogos de Vi no justifican las acciones de Rika. Ambos son personas que no están en la condición correcta para estar en una relación. El consentimiento de Vi para ser lastimado no es algo que justifique lo que sucede después. Dar consentimiento en un estado vulnerable es casi lo mismo que no darlo. La relación entre Vi y Rika empeora con el paso del tiempo y cae en su punto más bajo cuando Rika intenta hablarle a Vi sobre su plan de salvación con una nueva organización, pero para Vi, las ideas de Rika son dictatoriales. No puedes forzar a alguien y excusarlo con que es por amor. Este choque entre ideas es lo que lleva a Rika a lastimar los ojos de Vi y abandonarlo con el objetivo de fundar Mint Eye y salvar a todos. Vi, en un intento de que los miembros de la RFA conserven a Rika en su memoria como esta persona llena de luz, inventa la historia de un suicidio, que Rika se lanzó de un acantilado y que él fue el único testigo. Aun con la falta de pruebas, que no encontraran el cuerpo y las inconsistencias en la investigación, todo el mundo cree que Rika se suicidó, mientras que Rika, en realidad, construyó un gran edificio en medio de la nada para llevar a cabo sus planes. Quiero mencionar algo. No pretendo ni pretenderé nunca justificar las acciones ni de este ni de ninguno de los personajes, pero considero que con Rika esto debería quedar muy claro. Pueden odiarla o amarla como personaje, porque como ser humano es terrible sin más, pero es indudable que todo lo que hizo es injustificable. Mystic Messenger muestra un ciclo de abuso que parece interminable. Las víctimas terminan siendo victimarios y las consecuencias que los personajes afrontan no siempre son satisfactorias. Así que este es un concepto que quisiera aclarar. Entender, pero no justificar. Ya conocemos la historia de los antagonistas, algo clave en el proceso de análisis de cualquier obra de ficción. Considero que, aun cuando todos tenemos nuestra propia lucha interna, lo que nos diferencia como seres humanos es qué decidimos hacer para afrontarla. Al final del día, nuestras acciones dependen puramente de nosotros mismos. Creo que, dadas otras circunstancias y con la ayuda profesional adecuada, la historia de Rika y de Vi hubiera tenido otro desenlace. El detonante fue poner a 2 personas rotas en el mismo camino. Así como no podemos amar sin amarnos primero, es imposible ayudar a alguien sin resolver antes nuestros propios problemas. El mayor error de Vi fue pretender salvar a Rika cuando él mismo necesitaba ayuda. Una persona rota jamás podrá reparar a otra persona rota. Lo único que puede salir de esa ecuación es que ambos terminan rompiéndose más en el proceso. Los seres queridos, un amigo, un familiar, una pareja, no siempre son las personas adecuadas a las cuales acudir en estas situaciones. Pueden ser un apoyo, por supuesto, pero la verdadera solución siempre será buscar a un profesional. El problema aquí es que Vi, más que un apoyo, fue un desencadenante para que ese demonio que Rika alimentaba dentro de sí desde pequeña terminara tomando el control.
El tema de buscar ayuda psicológica se menciona varias veces en el juego, pero no se toma con la seriedad con la que debería. Mystic Messenger peca mucho de la desinformación en algunas ocasiones. Sí que pienso en esta pareja como personajes principales, pero no como protagonistas. Por otro lado, nuestra historia comienza con Choi Se-jung, un hombre que ya tenía una vida construida y encaminada a la política cuando impulsivamente se involucró con una mujer. El producto de este encuentro son los gemelos Choi, hijos ilegítimos de Choi Se-jung, cuya mera existencia resulta un riesgo para su carrera política. El padre no tarda en desaparecer, rehaciendo su vida y dejándolos a su merced bajo el cuidado de una madre abusiva con problemas de alcoholismo. Su madre los ve como un modo de conseguir dinero de su padre ausente, principalmente a cambio de su silencio, y ya sea producto del alcohol o de una horrible personalidad inherente, llena el hogar de estos dos niños con abusos de diversos tipos. Los gemelos Choi Se-young y Choi Se-ran viven una gran parte de su infancia y su adolescencia atrapados con su abusiva madre. Se-ran, el menor, siempre fue el hermano débil, física y mentalmente, lo que lo llevó a ser la principal víctima de su madre. Se-young, el mayor, tuvo un espíritu rebelde desde temprana edad. Su madre solía enviarlo a hacer mandados fuera de casa, mientras que Se-ran permanecía encerrado, en algunas ocasiones incluso encadenado por su madre. Es esta libertad de Se-young la que permite que vague por la ciudad y un día, atraído por el sonido de la música, se acerca a una catedral. Se-young conoce a la pareja en esta catedral y ellos quieren ayudarlo a escapar de su hogar abusivo, por lo que empiezan a idear un plan que involucraría sacar a los dos gemelos de la casa de su madre y procurar mantenerse alejados del radar de su padre, cuyo poder político crecía cada vez más. Por el bien de este escape, Se-young empieza a aprender a hackear, usando un libro de computación. Él le contaba retazos de este plan a Se-ran, dándole un pequeño vistazo del mundo exterior que los esperaba. Un día consigue sacar a Se-ran de casa, enseñándole el cielo por primera vez y comiendo helado juntos. Aquí Se-young le asegura que encontrará la forma de escapar y estar a salvo, y le hace prometer a Se-ran que, pase lo que pase, no permitirá que lo cambie, que siempre será una buena persona, promesa que sería difícil de mantener después. Entra en escena la agencia de inteligencia, un lugar con el que Vi da gracias a un hombre misterioso que compraba sus fotografías y que no tardó en notar el talento de Se-young. El hombre aseguraba que la agencia era perfecta si querían borrar todo rastro de él. Vi pretendía que Se-young se volviera un hacker de esta agencia para, entre comillas, protegerse de su padre, pero esto involucraba dejar a Se-ran atrás y nunca volver a tener contacto con él. Obviamente, Se-young rechaza la idea. Está haciendo todo esto por su hermano, ¿por qué querría alejarse de él? Pero gracias a la insistencia de Vi y el hecho de que le asegurara que él y Rika protegerían a Se-ran, Se-young acepta, desapareciendo de la vida de Se-ran y pasando a ser un agente bajo el nombre de 707. Las cosas no mejoran en casa con la partida inexplicable de Se-young. Se-ran no entiende qué sucede y su madre está furiosa, descargando toda su ira en Se-ran. Aún así, aun con los arranques de ira de su madre contra él, Se-ran confía plenamente en su hermano y sabe que regresará. Sabe que regresará por él y lo salvará. Esto no sucede, y en su lugar, Vi y Rika hacen su aparición en la casa de los gemelos. Rika confronta a la madre, diciéndole que acepte darle más libertad a Se-ran y que le permita asistir a la escuela en la catedral, pero la madre se niega, creyendo que Rika y Vi han sido enviados por el padre de los gemelos. Al final la madre acepta, con la condición de que Se-ran regrese antes de que anochezca. Tiempo después, Rika intenta llevarse a Se-ran de forma definitiva, diciéndole a la madre que lo regresará cuando ella esté en las capacidades de cuidarlo. Esto provoca un confrontamiento entre la mujer y Rika, que termina en la muerte de la madre de los gemelos a manos de Rika, en supuesta defensa propia. Es esta muerte la que termina de romper la poca estabilidad que le quedaba a Rika, la cual ya llevaba pendiendo de un hilo desde la muerte de su mascota, Sally. Ya a cargo de los gemelos, Rika y Vi rehacen sus vidas. Se-young, ahora como el agente 707, se bautiza, recibiendo el nombre de Choi Lucille. Es mencionado también que enviaron a ambos gemelos a escuelas, y Se-young incluso fue a la universidad. En palabras de Rika, Vi se concentra mucho más en Se-young, por lo que ella decide centrarse en Se-ran.
Aun cuando Vi muestra interés por el bienestar de Zeran y quiere pasar tiempo con él, llevándolo de viaje por ejemplo, Rika lo evita y poco a poco los aleja. Saca a Vi de la vida de Zeran, porque tiene esta idea retorcida de que él es mentalmente débil, igual que ella. Separarlos y eventualmente darle a Zeran un libro en secreto para que aprenda a hackear es obviamente parte de un plan mucho más grande de Rika. Con Mint-Eye ya parcialmente instalado, Rika termina por secuestrar a Zeran y manipularlo. Lo convence de que su hermano lo abandonó y que Vi es un traidor. Zeran en un inicio se niega a creerlo, y la respuesta de Rika y los seguidores que ya tenía en ese entonces fue drogar a Zeran con el elixir, una droga creada especialmente por el culto de Mint-Eye. Es difícil saber específicamente qué es el elixir y qué efectos tienen las personas que lo consumen, pero cuando Zeran es llevado al hospital en el Secret Ending 2, encuentran ciertas sustancias en su cuerpo que, asumiendo que son parte del elixir, los efectos son devastadores. Peyote, una especie de cactus utilizado como un alucinógeno natural al contener mescalina. Metanol, no precisamente una droga alucinógena, pero sí una sustancia sumamente dañina a nivel cerebral. Y hongos, que contienen psilocibina, la cual posee efectos muy similares a la mescalina del peyote. Entre los efectos de estas sustancias podemos encontrar vulnerabilidad mental, alucinaciones y un sentimiento de euforia, aunque posteriormente causa ansiedad. Basta con observar el estado de Zeran para entender cómo esta combinación de sustancias no solo destruyen la mente de la víctima, sino que también eventualmente su cuerpo. Zeran menciona o da a entender en repetidas ocasiones que beber el elixir es una experiencia dolorosa. Los efectos físicos secundarios tampoco son algo que tomar a la ligera. El debilitamiento general del cuerpo, los vómitos y la falta de apetito que llevan a un estado de desnutrición, los escalofríos, los temblores recurrentes. Sin mencionar que la psilocibina y la mescalina son sustancias que producen una tolerancia rápida, por lo que cada vez es necesaria una mayor dosis para alcanzar los efectos deseados. Esto podría explicar por qué Rika cada vez aumenta más la dosis del elixir, y también en parte porque Zeran se vuelve inmune al elixir en su After Ending. Algo que parece un poco ridículo en un inicio, pero que tiene un poco de sentido. Si nos ponemos un poco más fantasiosos y flexibles con la lógica, se discute mucho si el cambio de color de ojos podría ser otro efecto secundario del elixir. El culto se llama Mint-Eye, ojo menta, así que tiene sentido que sus miembros, incluido Zeran, tengan ojos de ese color. Dudo que científicamente sea posible, pero ignoremos eso por un momento. Si se preguntaban por el color de cabello de Zeran, no, eso no es causado por el elixir. Es mencionado en su After Ending en el primer día durante una llamada con Yeji que se tiñó el cabello. Y tiene bastante sentido si observamos las puntas de color rosa, probablemente por el rojo original. Otros dicen que los ojos podrían ser de ese color por simples lentes de contacto, pero dudo mucho que siguiera usándolos después de salir del culto si ese fuera el caso. Dejemos el elixir de lado. Cabe mencionar que, para proteger los documentos de Mint-Eye, Rika le pidió a Seong, que ahora vivía bajo el nombre de Lucille, que instale un sistema de seguridad en el apartamento, el cual incluía una bomba. Algo bastante importante para todas las rutas, pues no hay que olvidar que MC, nosotras, vivimos en ese apartamento por lo que dura el juego. Aparte, somos enviadas ahí por Zeran, quien sigue órdenes de Rika. Así que Rika termina poniendo en riesgo a la propia MC. Si regresamos a esas dos reglas que determinarían qué ruta cuenta mejor la historia de Mystic Messenger, recordaremos que eran que debe darle un cierre al arco de Mint-Eye y al de los gemelos, cosas que consiguen la ruta de Seven más los dos Secret Endings y las dos rutas de la Another Story, con sus respectivos After Endings. La cosa se complica un poco con los finales alternativos que tienen Vi y Zeran. Es evidente que en el caso de Zeran lo más lógico es tomar el Good Ending como final definitivo, y para Sejong el Secret Ending ni siquiera tiene más de un final. En el caso de Vi es un poco más complejo. Vi no tiene un final bueno o malo. Los dos finales son Judge y Forgive, juzgar y perdonar, pero está claro cuál quiere Cherchi que consideremos el final bueno.
y eso es lo que más me frustra. En teoría, podemos decir que el final que obtengamos en el after ending de Vi se define dependiendo de si decidimos perdonar o juzgar a Rika, pero también se extiende en menor medida a Vi. A lo largo de su after ending no solo podemos decidir si ser compasivos u hostiles contra Rika, también podemos serlo con Vi y quemar las cartas que él nos envía. Pues sorpresa, Vi ni siquiera está presente la mayor parte del after ending. Mi verdadero problema a la hora de escoger entre estas tres rutas es el desenlace que tienen. Durante todo el juego te dan a entender que Rika no es una buena persona, algo completamente cierto, por lo que crean esa expectativa de que finalmente recibirá las consecuencias por sus acciones, al igual que Vi. No importa lo mucho que adores a cualquiera de estos personajes, en algún momento tenían que afrontar alguna clase de castigo. El verdadero problema es que no sentí ningún desenlace realmente satisfactorio, pero hay algunos con los que me sentí especialmente conflictuada. Primero hablemos de Seong y el Secret Ending, entendiendo que la ruta de Seven tiene lugar en la línea de tiempo original, es decir, como un año más tarde en comparación de la Another Story. Por lo tanto, las cosas están mucho más echadas a perder. Está claro que el reencuentro entre los gemelos no será nada lindo, tomando en consideración el estado en el que se encuentra Seren. Los efectos secundarios de todo lo que pasó en el culto gracias a Rika hacen que sea doloroso para ambos. Al final del día consiguen reconciliarse, pero el proceso es agresivo. Seren no está bien, incluso en el final. Es mucho peor si tenemos en cuenta lo que él hace en los episodios finales del Secret Ending. Algo que mancha sus manos para siempre, pero que no es tomado con la importancia que amerita. Ahora, si tienes odio guardado o sientes resentimiento hacia Rika y Vi, puede que este final sea uno de los más satisfactorios en términos de por fin tienen lo que se merecen. Pero si miramos con más atención, para nada consiguen lo que se merecen. Acortando muchísimo la historia, Vi muere gracias a un disparo de Seren, suceso que destroza mentalmente a Rika. Rika ya no es ella, y este estado es la excusa perfecta para no recibir genuinas consecuencias. Vi tampoco, pues ni siquiera está con vida. Una de las cosas más injustas es cómo toda la responsabilidad cae sobre Vi al final, mientras que Rika es tratada como una víctima. Los personajes se sienten mal por ella, quieren ayudarla, no es justo. No me agrada el Secret Ending. El final se siente apresurado y forzado y está claro que Cherchin no tiene idea de qué hacer con Rika y con Vi. He leído mucho que se considera a Seong la ruta verdadera, y aunque esta teoría tiene varios puntos fuertes, como que este final es más realista y crudo, manteniendo el tono oscuro del juego, o que se da en la línea de tiempo original, no es lo mejor para darle una conclusión a la historia. Judge or Forgive de Vi es igual o muchísimo más desordenado. Otra vez, si desarrollaste sentimientos negativos hacia Rika a lo largo del juego, lo más probable es que decidas juzgarla en lugar de perdonarla. Mala decisión. Durante todo el after ending hay varios personajes que se inclinan mucho más hacia una opción u otra. Sen, por ejemplo, cree que el pasado es pasado y deberíamos pasar página. Seven, que pronto ata cabos y descubre que Seren podría haber muerto en una explosión en Mint Eye gracias a Rika, los detesta. Yusung no sabe qué opción es la mejor, pero es cierto que hay momentos en el juego que te incitan a pensar que perdonar es la mejor opción. Es una continuación directa a la ruta de Vi, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Temas como la amenaza de la agencia de inteligencia o el primer ministro no son muy importantes aquí y se solucionan con mucha facilidad, comparándolo con el enorme problema que representan en otras rutas. Se centra mucho en intentar redimir a la pareja. Vi se deshace de gran parte de la responsabilidad, pues está fuera en un viaje, y después nos lo muestran arreglando las cosas con Seren. Rika, por otro lado, recibe todo el peso de sus acciones. Parece en un inicio que afrontará por fin las consecuencias legales de sus actos, como debería ser, pero Seven la secuestra mientras la llevan a custodia, porque él mismo quiere saber la verdad de su boca, la verdad sobre su hermano.
El final de Forgive es, en definitiva, el supuesto final bueno. Todos son felices al final, incluyendo a Rika y Abby, que no reciben ninguna clase de penalización por sus acciones. Rika se redime, Seran se une a la RFA y vuelve a estar junto a su hermano. Todo está bien. Todos actúan como si todo lo malo que tuvo lugar en algún momento nunca hubiera pasado. Perdonaste a Rika y amas a Abby. Todo está bien ahora. El final de Judge es el que más me interesaba y fue como un balde de agua fría. Está claro que está hecho para que te sientas culpable por no perdonar. Te hace creer que eres una mala persona. ¿En serio querías ver a Rika sufrir? Ten, aquí está lo que querías. El final empieza con un sueño de lo más bizarro, en el que se ridiculiza a Rika de todas las formas posibles, incluyendo escenarios con su madre adoptiva y el pastor que la abusó durante su niñez. Nadie siente pena por ella, se ríen de sus desgracias, y al final Rika, después de pasar por todo eso, nos pregunta: ¿esto no es lo que querías? Nadie está bien aquí. En realidad, Rika está en un coma, y todos están gravemente afectados por lo que sucedió. Algo que tiene bastante sentido, por el gran trauma por el que todos los miembros del RFA pasaron, pero la forma en la que es mostrado te hace pensar que es tu culpa. Sí, los gemelos también se reconciliaron, pero otra vez nadie afronta la realidad. Es un final nefasto en todos los sentidos. El after ending de Seran es algo que quiero profundizar mucho más después. Pero en pocas palabras, aquí también hay un importante arco de redención. La pareja continúa siendo un antagonista, pero no el principal. Hacen un trato con la agencia de inteligencia en la que trabaja Seven, pues él ha sido secuestrado por su padre, el primer ministro. El verdadero antagonista del after ending es la agencia. Trabajan con el primer ministro, pero al mismo tiempo con Rika y con Vi. Tienen a Seong, por lo que los gemelos apenas se ven. Seran va al apartamento de Rika, en el que la agencia tiene a Seong, debido a que en un inicio el plan era también tenerlo cautivo a él. Los gemelos quedarían bajo el cuidado de Rika. Este encuentro entre los gemelos no es tan agresivo como en otras rutas, pues Seran consigue perdonar a Seong mucho antes de encontrarse. Más bien es algo que te rompe. Estás viendo a dos hermanos, que eran lo único que tenían cuando eran pequeños, reencontrarse después de tantos años. No se muestra bajo esta perspectiva en otras rutas, debido a que queda opacado por el odio ciego de Seran. Rika y Vi tienen un arco de redención en los últimos días. Esta redención se centra muchísimo más en Rika. No soy fanática de ver a Rika redimirse, pero es cierto que no se siente tan artificial como en otras rutas. Es la primera vez que Rika genuinamente actúa como un ser humano con sentimientos, llora y se descompone frente al jugador. No diría que las consecuencias son las adecuadas. De nuevo se lava un poco las manos con respecto a Mintai, gracias a que tiene a la agencia de su lado, una organización capaz de borrar cualquier rastro y prueba. Pero sí puedo decir que fue satisfactorio ver cómo, por lo menos a un nivel emocional, todo el peso caía por fin sobre Rika. Si la pareja es antagonista, no podemos dudar que los protagonistas serían Seong y Seran, pero creo que es notorio que no me agrada el final de la ruta de Seong. Aquí hay un pequeño dilema, y es que técnicamente la única ruta que podríamos considerar cronológicamente adecuada es la de Seong, al tener lugar en la línea de tiempo original y cumplir con las reglas que mencioné. Después de todo, el Another Story es una versión alternativa de la historia. No me importa eso, lo vamos a ignorar por el bien de este video. Aunque los dos son protagonistas, diría que Seong más bien cae en la categoría de personaje principal. Y antes de que me persigan con antorchas, escúchenme. Genuinamente podría parar y quedarme en que los gemelos son protagonistas y la pareja son antagonistas, y eso es todo, porque tiene bastante lógica. ¿Qué ruta es la mejor? Esto es algo muy subjetivo. La verdad es que el infame webtoon de Mystic Messenger sí que tomó una buena decisión al centrarse en Seong, pero pecó al concentrarse plenamente en la parte romántica de la historia.
Si quieres un final más realista pero agridulce, la ruta de Seiyun es la mejor. Si prefieres darle un final feliz a los malos, la ruta de Vi y el final Forgive son los mejores. Depende muchísimo de cada jugador. Y si nos vamos a la parte menos lógica, habrá quienes prefieran el Casual Story, a Yusung, Zen, Yeji o incluso a Yumin como los protagonistas para contar la historia. Y eso está completamente bien. Mystic Messenger es un juego otome. No tengo derecho de decirlo después de haber hablado por tanto tiempo y sobreanalizado, pero es un juego al final del día. No deberíamos pelearnos por cosas como esta. El punto es disfrutar del juego y de la historia. Ahora bien, dicho esto, personalmente me gusta pensar que Seran es el protagonista. Como mencioné, no está bien comparar un sufrimiento con otro. La lógica de no te sientas mal, hay alguien pasándolo mucho peor que tú, es completamente estúpida y minimiza los sentimientos individuales de cada persona. Ahora, creo que podemos separar a Seran y a Rika de los demás al tener en cuenta que, en su caso, el dolor se inclina parcialmente a la parte física. Seran, desde que era un niño, es mucho más débil que su hermano. No solo a un nivel mental, sino que su cuerpo no reacciona igual que el de Seiyung. Es por eso que Seiyung podía enfrentar a su madre y escapar de casa, mientras que Seran no. Saltando a años después, esta es una gran razón por la que el elixir destroza a Seran, por cómo funciona su cuerpo. Descuidado toda su infancia y drogado durante su adolescencia, Seran nunca estuvo bien, pero por lo menos tenía a su hermano como un apoyo. Rika es un tema mucho más delicado. No podemos confirmar si su madre adoptiva abusaba de ella a un nivel físico, pero queda bastante claro el abuso sexual por parte del pastor. Además, Rika nunca tuvo ningún apoyo. Mika no era uno. Vi no fue uno. Por eso podemos decir que, de alguna forma extraña, tiene un poco de sentido que Seran en su ruta pueda decidir con mayor facilidad cambiar en comparación a Rika. Él sí conoció el verdadero cariño en cierto punto de su vida. Rika no lo hizo jamás. Menciono a Rika porque es injusto intentar blanquear a Seran y culpar a Rika. Él también hace cosas detestables durante su ruta, y no podemos justificarlo. Es una víctima convertida en victimario, y también debería afrontar las consecuencias como Rika. Estos 4 personajes tuvieron sucesos en sus infancias que los marcaron para siempre. Tenemos que juzgarlos a todos por igual. Seran llega a moldearse a sí mismo como una mala persona para sobrevivir en el ambiente en el que es obligado a estar. La droga y las palabras de Rika lo fragmentan en 2. Una parte ingenua y débil, su miedo a ser abandonado personificado en la forma de Rei. Y ese deseo irracional de venganza, esa parte agresiva y poco lógica, que lucha por sobrevivir en la forma de Seran. No me meteré a decir que Mystic Messenger es el mejor ejemplo de este tipo de trastornos. En esta parte del video es muy complicado intentar ser lógicos, pero es otra la razón por la que me gusta tanto la ruta de Seran y el personaje en general, por todo lo que Seran representa. Seran es un personaje que pierde todo en cierto momento. Lo único que tenía era su hermano, quien era esa voz que callaba los insultos de su madre y le aseguraba que él no era un demonio, algo que Rika jamás tuvo, pero termina siendo abandonado por él. Seiyung tenía buenas intenciones, pero no hay que olvidar que también es una víctima de la situación. Era un niño que confió en las personas equivocadas. Aun cuando Seran seguía recibiendo abusos por parte de su madre, ella se convirtió en lo único que le quedaba, y también le fue arrebatada por personas externas. Rika y Vi tenían buenas intenciones con Seran, pero eran 2 adultos para nada capacitados para una tarea tan compleja como cuidar a un niño pequeño. El trasfondo de Seran es la perfecta historia de origen de un villano, pero Seran va mucho más allá de eso. No podemos olvidar que sí maltrata a MC en cierto punto, pero nada que se compare a los maltratos que él mismo sufrió a lo largo de su vida. Seran aún conserva a ese niño inocente que fue en algún momento. Algo importante a mencionar es el simbolismo que algunos objetos tienen a lo largo de la historia de los gemelos. El helado, el cielo y el lirio de los valles.
Durante varias ocasiones a lo largo del casual y el deep story, Seion suele hablar de helados como algo trivial para una persona que no conoce la verdad. También se mencionan mucho durante el after ending de Seran. Todo cobra sentido cuando nos hablan de la promesa que hicieron ese día los gemelos, donde Seion le asegura que encontrará una manera de escapar y protegerse de su padre. Cuando le hace prometer a Seran que, sin importar lo que suceda, él no cambiará. Seguirá siendo una buena persona. Ambos comen helado mientras hacen la promesa. Por lo tanto, pasa a ser una referencia clara a la relación de los gemelos y a ese juramento que Seran hizo de ser bueno. Ya en el futuro, Seion suele mencionar querer comer helado cuando se siente mal. En el after ending de Seran, cuando las cosas por fin parecen empezar a mejorar entre Rika y Seran, algo que no dura mucho, pues pronto Vi le revela que fue ella quien mató a su madre, todos comen helado. El cielo es otro objeto de suma importancia. Es usado para representar la libertad, algo que Seran nunca tuvo desde que era un niño. Cuando por fin es libre y puede salir de la casa de su madre, lo primero que Seran hace es observar el cielo. Es aquello que le da seguridad acerca de su destino, de poder decidir qué hacer. Y me encanta, porque tanto Seion como Seran le piden a la jugadora en cierto momento que cuando se sienta mal o necesite ayuda, mire el cielo y piense en ellos. Una línea bastante cursi e intrascendente, pero que tiene muchísima relevancia si entiendes a lo que ellos están haciendo referencia. El Lirio de los Valles también es otro personaje importante a lo largo de toda la ruta de Seran. Desde que llegó a la catedral, ha sentido curiosidad por las flores y ha aprendido su lenguaje. Las flores son su compañía durante su tiempo, tanto en la catedral como en Mint Eye. Y sé que he intentado mantenerme lejos del romance durante todo este análisis, pero el Lirio de los Valles es la representación de la relación entre Seran y MC, y me parece importante mencionarlo. El significado de esta flor es promesa de felicidad. Se refiere a que, después de todo lo que ambos pasan como pareja y todo lo que Seran pasa como individuo, finalmente serán felices. Pero me gusta pensar en esta promesa como algo más individual. Es la forma del juego de recordarte que por fin Seran será feliz. Me encanta el personaje de Seran porque simboliza el cambio. Seran nos enseña que no somos nuestro pasado. Sufrimos y caemos. Diferentes personas pasan por nuestra vida todo el tiempo. Algunos dejan marcas, positivas o negativas, a su paso. Puede que creamos que la mala suerte nos persigue, que nos encontremos con personas que nos rompan o quienes pretendan repararnos y solo empeoren nuestra situación. Es verdad que si fuéramos felices todo el tiempo, la verdadera felicidad perdería su valor. Por el contrario, si sufrimos todo el tiempo, hay algunas heridas que jamás dejan de doler. Seran sufrió muchísimo, y ese dolor lo llevó a cometer malas acciones. Aunque hay que entender que quien le dio ese empujón fue Rika, pero no podemos quitarle a Seran toda la responsabilidad. Solo basta ver cómo actúa, por ejemplo, en la ruta de Seven, para ser testigos de lo lejos que puede llegar un ser humano que ha sido roto. Sin embargo, en su propia ruta, podemos observar su parte vulnerable también. Esa agresividad nace del miedo de ser abandonado. La necesidad asfixiante de Rei por ser alguien útil se deriva de ese pensamiento de que, si no lo es, lo abandonarán otra vez. Es algo que su madre solía decirle, pero que Seion le ayudaba a negar. Ahora, con otras figuras que también lo incitan a ser productivo si quiere tener algún valor, ese pensamiento crece hasta ser un monstruo que lo atormenta. Pero Seran es un ser humano, y como todo ser humano es complejo y cambiante. Tiene una parte más débil e ingenua, y tiene una parte más emocional y violenta. Son personalidades individuales que, cuando actúan en sinergia, crean justamente eso, un ser humano. Seran no es un ángel todo el tiempo, pero tampoco es un demonio. Nos enseña que no estamos obligados a ser quienes fuimos anteriormente, y que no somos nuestros pensamientos, somos nuestras decisiones y acciones. Nunca es tarde para decidir bien. Habrá personas en nuestra vida que sean un apoyo, pero quien toma la decisión al final somos nosotros. Quien cambia somos nosotros, sea para bien o sea para mal. Mirar el cielo significa eso. Es esa libertad que tenemos para decidir. El ser humano está condenado a ser libre, dijo Sartre.
y la historia de Seren representa eso de una manera excelente. ¿Qué tan realista es? No es algo importante. Me encantaría hacer un análisis psicológico, pero ya hay varias personas que lo han hecho 1000 veces mejor de lo que yo podría. Así que me gustaría centrarme en la parte más metafórica. Adoro que, aunque el after ending de Seren sí que se enfoca bastante en el romance, su centro recae en el desarrollo de Seren como personaje individual, no como una añadidura de MC. Su crecimiento, su camino de aprendizaje a abrir los ojos y darse cuenta de que es libre de elegir actuar correctamente. No elige sacrificarse, quedándose con Rika y con Vi mientras nosotras escapamos con Seong, solo por ella o por su hermano. No es un acto por amor, lo hace por sí mismo, para demostrar que ahora es dueño de su vida. Quizás esto sea buscar demasiado donde no hay nada. Puede que esté sobrepensando, pero esta filosofía es algo que me ha ayudado en tiempos difíciles. Genuinamente miro el cielo cuando necesito paz, y es algo que me calma. A veces pensamos que estamos encadenados, viviendo atados a nuestras responsabilidades, pero no es así. Si estamos ahogándonos en nuestra propia miseria, nadie vendrá a rescatarnos. El único que puede sacarte de ese pozo oscuro eres tú. Todas las rutas de Mystic Messenger tienen sus propias enseñanzas, así como cada personaje tiene sus propias batallas. Puede que no sea lo correcto guiarme por un pensamiento tan personal para dar un veredicto así, pero me encantaría pensar que, si se intenta plasmar la historia de Mystic Messenger, se lo haga desde el punto de vista de Seren. Obviamente se tendría que profundizar también en los otros 3 personajes principales, pero creo que el mejor protagonista, sin duda, sería Seren. Puede que me haya puesto un poco dramática al final, pero no pude evitarlo. Como siempre, no duden en comentar si tienen otra opinión. Por favor, respetuosamente, que le metí muchas veces a este video y si comentan feo, voy a llorar. Hablando en serio, Mystic Messenger es complicadísimo y no dudo que algún detalle se me haya escapado, así que apreciaría mucho si tienen algo que añadir. La comunidad suele ser un poquito agresiva dando su opinión a veces, así que en serio agradecería que piensen bien antes de comentar. Abajo encontrarán el guión de este video con todas las referencias. Con referencias me refiero a qué punto del juego utilicé para sacar la información, bibliografía y si se trata de una llamada o algo que no tenía en el juego, el link del lugar donde la encontré. También síganme en Instagram, que subo dibujitos y uno que otro fanart de los místicos. Sin nada más que decir, adiós.